Muy buenos días, buenas tardes. Es un placer para mí estar entre ustedes y como dijo nuestro pastor, les quisiera animar a venir esta tarde porque esta tarde voy a hacer una exposición poco usual en nuestro mundo bautista, basado en el capítulo 5 de Juan, así que se lo dejo de tarea. Y vamos a discutir teológicamente, una ponencia teológica, de la realidad de quién es Jesucristo. Los invito, no me dejen solo, porque la ponencia es para beneficio de todos. Cada uno de nosotros. Han pasado 17 años de la conversión de Pablo. Desde Hechos 9, camino a Damasco, tiene un encuentro repentino con el Señor. Y Saulo de Tarso, el perseguidor, el teólogo, el rabino, persigue a la iglesia, pero se encuentra camino a Damasco con el Señor Jesús. En ese encuentro solamente hay una palabra de Pablo. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Qué cambio tan radical? ¿Qué quieres que haga? De ser un perseguidor, ahora ser perseguido. Bueno, 17 años transcurren desde ese evento y Pablo está concentrado en Antioquía predicando, proclamando el evangelio de que Cristo es el Mesías. Miles de gentiles escuchan la palabra y se rinden y Pablo está gozoso comunicando el evangelio. Pero surge el primer problema. Vean conmigo en el libro de los Hechos, aprovechando esta Biblia con una letra más grande que la mía, Hechos capítulo 15. Voy a tratar de exponer ese pasaje de una manera práctica y dejar con ustedes algunas verdades fundamentales que se desprenden de este texto. Hechos capítulo 15. Se lo voy a bosquejar para mayor facilidad. Este capítulo 15 es narra el primer concilio y debate teológico en la iglesia cristiana. Se llama el concilio de Jerusalén, o si quieren, el primer concilio de los apóstoles y la iglesia cristiana. Tiene lugar en el año 49 de la era cristiana, 17 años después de la conversión de Pablo. Y mientras Pablo está gozoso predicando y comunicando el evangelio de la gracia de Dios, llegan a Jerusalén, a Judea, unos perturbadores llamados judaizantes. Capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en este grupo, a mortificar a los que ya habían sido salvos por la gracia de Dios. Si no guardan esto y si no hacen esto, no pueden ser salvos. Está muy fácil eso de que creen y son salvos. No. Ahora tienen que pagar el precio. En verso 1 tenemos la controversia. Esta controversia de que llegan algunos a decir: si usted no canta el himno 324 no puede ser salvo. Y si usted, hermano, no viene a la escuela dominical no puede ser salvo. Es la idea, para hacerla más contemporánea. Y si usted, hermano, no viene sin barba, no puede ser salvo. Y sí, y si no, y si aquello, y si aquello. Bueno, Pablo está predicando a plenitud del evangelio. Y llegan estos con un problema controversial en el seno de la iglesia. En versículos 2 y 3 tenemos la contienda. Versos 2 y 3 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Hay que entender el lenguaje aquí. Este problema controversial
provoca una controversia, una discusión tensa. Nuevamente se repite la palabra en el verso 7, que Pedro, habiendo tenido una gran discusión nuevamente. Este problema provocó que los apóstoles, los discípulos, la iglesia, los judaizantes, los fariseos, se tuvieran que congregar a debatir este problema, cómo lo iba a confrontar la iglesia gentil. Pablo y Bernabé discuten, esto no puede ser así. La iglesia no está bajo la ley. La iglesia del Señor no opera bajo la ley, ni por mandato, ni caprichos, ni tradiciones. La ley de Moisés tuvo su papel, pero en la cruz del Calvario fue cancelada. No estamos viviendo que si levanta la mano, que si mira para acá, que si toca, que si come. No somos robots. Y estos judaizantes les encantaba mortificar a los que habían experimentado salvación. No eso de creer por la fe solamente es muy fácil. No. Tienen ahora que hacer esto y esto y esto. ¿Les suena familiar? En nuestros tiempos he tenido el privilegio de enseñar en 4 seminarios teológicos, haber graduado de 4 seminarios teológicos, 2 universidades, y todo esto ¿qué? Bueno, me ayudó, pero no es por eso que soy salvo. Y me he encontrado con cualquier cosa que ni se imagina. Que si vamos a poner una alfombra roja en la iglesia, no, la sangre. Pongamos cortinas negras, no hay muerte. Y siempre hay esos tabúes, ataduras que impiden el crecimiento y que la obra florezca, porque hay mentalidades que todavía están viviendo en el 1834. Vamos a mover el púlpito. No, en esta iglesia no se mueve el púlpito, porque ese púlpito lo donó la hermana Panchita. Disculpen si hay una hermana Panchita aquí, no estoy hablando de usted. No. Esa banca no la toquen, ahí se sentaba el hermano, yo qué sé. Bueno, estos llegan a Judea y le dicen a los creyentes que se habían convertido: si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no sois salvos. Hay que entender una cosa. La iglesia primitiva, desde el día de Pentecostés, que se inaugura, no tiene Biblia. La iglesia primitiva no tuvo Biblia por 2 siglos. No había un texto, no había los 66 libros de la Biblia al alcance de la iglesia primitiva. El texto del Nuevo Testamento fue encontrado en un texto llamado el Canon Muratorio, en el 2º siglo. No se habían escrito todavía en el año 49 todas las epístolas. Solamente había un libro que circulaba, la epístola de Santiago, escrita posiblemente en el año 47 y no conocida por toda la iglesia. Y hay que entender también el trasfondo de la comunidad y mentalidad judía en estos días. En una sinagoga judía, usted entraba y hay varios documentos que se leen. La Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego con la Torah venía otra escritura, otro documento llamado la Mishnah. La Mishnah se conocía como segunda ley. A los 10 mandamientos del Decálogo, los rabinos judíos le agregaron 490 mandatos adicionales. El día sábado, una dama no podía pintarse una cana porque era violar la ley.
El día sábado una persona no podía caminar más de 2 millas porque era trabajo y era violación del día de reposo. El día sábado, si usted tenía problemas de garganta, no podía hacer gárgaras. Era violación de la ley. El día sábado no se podía freír un huevo porque era un intento de matar a una gallina y era un problema. Y así habían 490 caprichos que lo filtraron y lo convirtieron en ordenanzas del Señor, mandatos del Señor. Y en vez de mejorar la vida de los creyentes, esto venía a crear un obstáculo en el crecimiento y la salud y la dinámica en la iglesia primitiva. Versículo 5. Encontramos ahora el gran conflicto. ¿Cuál es el conflicto? En verso 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, noten, que habían creído, estos habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Eran creyentes, de esos creyentes archi, super, ultra legalistas. Entendemos qué cosa es el legalismo. La palabra ley en el Nuevo Testamento del griego nomos, mandato, entolé. Una serie de mandatos, de prohibiciones, de lo que no deben hacer. Tristemente, cuando yo me entregué a Cristo, lo que escuché fue mucho de lo que ahora yo no tenía que hacer. En vez de haberme orientado de las cosas que ahora podía disfrutar en Cristo. Ay, pero que es un cristiano que hace esto. Y un cristiano que no es de cristiano. Uy, eso no es de un creyente. Uy, esto no es de un creyente. Y vivíamos como robot. Como robot. Tristemente, ese sistema legalista, siendo pastor, lo ejecuté con mis hijos. Queriendo hacer de mis hijos pastor. Póngase bien la corbata. Abróchese bien el cinto. Póngase bien los pantalones. Usted es el hijo del pastor. Usted tiene que dar testimonio a mi hijo. Y luego las congregaciones que, wow, algunas, que a los hijos del pastor tienen que estar derechitos, porque son los peores, y son ellos. Y así crecen los hijos del pastor a veces con esa deficiencia que siempre lo tienen puesto en una esquina. Es que en esta iglesia, hermano, en 40 años nunca se hizo así. Legalismo, tradición. Es que aquí primero, antes de cantar un himno, hay que ponerse de rodillas. Legalismo, tradición. Es que aquí para orar primero tiene que hacer eso. Legalismo, tradición. ¿Dónde dice? ¿En qué liturgia de la Biblia dice eso? ¿De dónde sacaron todas esas ideas? Por eso Hechos 15, el primer concilio en Jerusalén, a debatir la salud, la vida de la iglesia, no es basado en la ley, es basado en la gracia de Dios. Es vivir bajo gracia, no bajo ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que vivamos en gracia. La palabra gracia en el Nuevo Testamento se utiliza 157 veces. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia de Dios es el ambiente en que Dios es movido a darnos lo que no merecemos. Y la misericordia es el ambiente en que Dios es movido a no darnos lo que sí merecemos. Vivir bajo la gracia no es algo nuevo. La doctrina de la gracia no es nuevo. Noté que cantamos un himno donde se mencionaba la gracia de Dios.
Vivir bajo la gracia es vivir sin ese sentimiento de condenación. Es que si hago esto, el Señor me castiga. El Señor ya nos perdonó. ¿Usted lo cree? Nos perdonó a medias o totalmente. Totalmente. Entonces, ¿por qué vivimos siempre? Es que ahora no, porque el Señor me castiga. No, el Señor ya nos perdonó. Y en vez de vivir una vida cristiana libre, con la conciencia libre, siempre nos estamos acusando. Que el hermano pintando se cayó de escalera con razón, porque no vino al culto de oración, por eso se cayó. Que la hermana se enfermó con razón, porque no da su diezmo a la iglesia, por eso. Y siempre estamos buscando una razón para justificar una actitud de condenación. Y por eso, en muchas de nuestras congregaciones, posiblemente en la primera de Torreón no, nuestra juventud está amargada y se va. Porque todo lo que escuchan es: no se corte el pelo, sí, córtese la oreja mejor, y haga esto, y ahí ese niño es hippie, y ahí ese niño es de esto, y ahí esa hermana cómo viene vestida, uy. Y entonces estamos, en vez de edificar al pueblo, estamos condenando y juzgando. Y por eso la gente no quiere venir a las iglesias. Yo les he preguntado en algunas congregaciones donde he tenido el privilegio, pregunto: a ver, pónganse de pie todos los ingenieros que hay aquí en la iglesia. Y uno. Muy bien. Los abogados, pónganse de pie. Y uno. Un juez de una corte estatal o local, pónganse de pie. Y uno. Bueno, un médico. Uno. Un capitán de la policía, ninguno. El jefe de la policía, ninguno. Un catedrático de la universidad, ninguno. ¿Y por qué? ¿Dónde está esa gente que necesita del evangelio? ¿Por qué no se congrega en nuestras iglesias? Porque estamos forrados todavía de mucho legalismo. Y esa gente no quiere venir a exponerse a que le estén juzgando. Ya Cristo lo juzgó. Ya Dios se encargó. Pero lo que hay que entender, en la cruz del Calvario, Él tomó todo nuestro pecado, todas nuestras perversidades y la canceló. Y todo aquel que cree en Él por la fe es salvo y justificado. Amén. Pregunto si entendemos qué cosa es el Evangelio. Obviamente, esta gente que llegó a Judea no entendía el Evangelio. Todavía estaban aferrados a las tradiciones rabínicas judías legalistas. En la sinagoga se leía el Talmud. El Talmud eran los comentarios de sermones rabínicos, la Gemara. Era todo lo que se hacía en una sinagoga. Las mujeres para un lado o atrás y los hombres enfrente. En la sinagoga usted no podía venir y sentarse donde quisiera. Hasta el día de hoy, algunas sinagogas, los asientos son comprados. Alguien lo alquila y no se sienta ahí porque lo levanta. Con razón Cristo decía: cuando llegues a un lugar no te sientes en la primera banca, porque te van a ir levantando cuando llegue el dueño. Legalismo, hermetismo, legalismo. En la ciudad de Dallas, Texas, había un hotel que tenía entrada a una parte del mar, la playa, el mar, 3, 4 pisos, y algunos que rentaban, se hospedaban allí, siempre había un letrero en todas las habitaciones: favor de no pescar desde la ventana de la habitación. Algunos aprovechaban que ya parte del hotel estaba dentro, desde el 4º piso pescaban. Pero la plomada que venía con el hilo, pegaba en la ventana de abajo y rompía el cristal. Varias ventanas fueron quebradas por un tiempo.
Y la compañía de seguro habló con el gerente: oiga, esto ya nos está saliendo muy costoso, a ver qué solución tiene. Y a alguien se le ocurrió: lo que tenemos que hacer es no poner el letrero de no pescar. Se acabaron los cristales, no más quebrantamiento. Porque donde no hay prohibición, noten que lo que se nos impide es lo que hacemos. Lo que más decimos no se haga, eso es lo que hace. Y a veces el que más prohíbe es el peor. Legalismo. Vivir bajo el legalismo es vivir siempre con temor. Es que si hago esto, hermano, no, el Señor no le agrada. No es que si hago esto, el Señor se enoja. Y estamos con ese mensaje de censura. Sí, en Cristo, en la gracia, tenemos responsabilidades, pero no ataduras. Versos 7 al 11, en la discusión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, verso 11, que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que Él. Amén. Por gracia. No trates de trabajar para tu salvación. No te esfuerces para ver si eres salvo. No trates de hacer obras para ser salvo. Es que ese hermano, si usted no evangeliza, oye hermano, qué cristiano. Ese hermano que si usted no canta, y ese hermano que si usted no hace, y ese hermano que si usted... Legalismo en las iglesias. Legalismo. Cuando en la cruz todo fue cancelado. Para que yo ahora, en esa libertad en Cristo, pueda alabar, glorificar y servir al Señor, pero en libertad, no en esclavitud. Así es, amén. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. Y a propósito, todavía un gran número de creyentes, porque no puedo yo juzgar a nadie, todavía no saben qué cosa es el Evangelio. Pregunta: supongamos que su papá o su mamá o un hijo está en el hospital, en el cuidado intensivo, y el médico le dice a usted: en 5 minutos es todo lo que le queda de vida. Usted sabe que su madre a lo mejor no es creyente, o su padre, y le dicen: lo que le tengo que decir, dígaselo, tiene 5 minutos. ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo evangeliza usted a su madre, a su padre? ¿Qué le diría para que sea salvo? Papá, arrepiéntete, conviértete, deja de hacer esto, abandona aquello. El hombre se está muriendo. ¿Qué es el Evangelio? Vean conmigo 1 Corintios capítulo 6. Sí. ¿Capítulo qué, hermano? 1 Corintios capítulo 15. Se define qué cosa es el Evangelio. Si la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, la pregunta es: ¿y cuáles son las buenas noticias que comunica el Evangelio? 2 cosas. Note, verso 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y cuáles son las palabras que ha predicado que se convierte en la buena noticia del Evangelio? Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió y Cristo resucitó. Amén. Ese es el Evangelio. Todo, Por nuestros pecados. cualquier cosa que usted le quiera añadir a esta verdad, se constituye en otro Cristo murió por Evangelio. nuestros pecados. Se está muriendo mi mamá, ¿qué le digo? Para que sea salva, mamá. ¿Crees tú que Jesús murió por ti? Sí. ¿Crees tú que resucitó? Sí. Ese es el Evangelio. Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra Boca. que Jesús ¿qué es? El Señor Y que Dios le ¿qué? levantó de los muertos. ¿Será qué? Salvo. Ese es el Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó. Cuando Pablo está en el concilio en Jerusalén, se lo dejo de tarea porque el tiempo no puedo abusar, pero lean en casa Hechos 15, paralelo a Gálatas capítulo 1 y 2. En Gálatas, Pablo describe sus primeras 2 visitas a Jerusalén, después de convertido, 17 años después. Vamos a ver, sí, porque ya lo estoy citando. Gálatas, capítulo 1. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dentro de la secta de los fariseos, ¿verdad?, aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones, la Misna, la Gemara, el Targum, los Targúmenes. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por mis buenas obras, por mi dedicación, por mi fervor, por mi dinámica, por mi elocuencia, por mi enseñanza, por mi erudición, no, por su gracia. Amén. ¿Sí? Revelada su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No fui a pedir permiso de lo que está diciendo, con carne y sangre, con los jefes de la sinagoga en Jerusalén. Hermano, ¿usted cree que puedo predicar el miércoles? Vaya, hable con el hermano Antonio Jujú. Hermana, ¿usted cree que en la unión femenil pudiéramos invitar a la hermana? Vaya, hable con la hermana Eje. Y siempre estamos refiriendo porque, uy, cuidado. No, aquí no se hacía así. Es que aquí eso no se hace. Aquí el Evangelio no hay que contaminarlo con caprichos y problemas personales humanos. Yo a su pastor no lo conozco más que él me recordó que nos conocimos en Morelia, ¿fue? En Mérida, para que vean. Conozco a su hermano, un tremendo líder, y conozco a su pastor ahora, un hombre de Dios con su familia. Lo menos que necesita un pastor es que alguien bloquee y le ponga peros al desarrollo de su ministerio. Y no he hablado nada, de veras. Ayer desayunamos porque me lo presentaron y hoy en su oficina solamente el ministerio de este día de servicio. En vez de bloquear la visión, no vengan con legalismo. Es que aquí no se hacía. Es que no es que esté sucediendo aquí. Pero esa es la realidad que a veces me encuentro en los ministerios. Legalismo. Pablo dice, ¿saben qué? En el judaísmo, siendo fariseo de fariseos, yo aventajaba a mis contemporáneos.
Pedro a mí no tenía nada que decirme, porque el mismo que actuó en Pedro, actuó conmigo. El mismo que ungió a Pedro, me ungió a mí. Cuando en ese debate se dieron cuenta, cuando vieron en Pablo la gracia que Dios le había dado, dijeron, nos rendimos. Hechos 15 necesita una relectura. Gálatas capítulo 1 y 2, una relectura. Noten en Gálatas de nuevo. Verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Luego, capítulo 2, en capítulo 1, al final. O sí, capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, ahí tienen 17, de su vida en Cristo. Y es el hombre, es el paladín, es el líder, es el expositor, es el teólogo, es el gran erudito, vaciado por completo, guiado por la soberanía y la gracia de Dios, proclamando el mensaje de la gracia, que no hay manera de ministrar aparte de la gracia de Dios. Y noten ahora en Gálatas allí mismo, cuando él escribe esta carta se escribe en el año 57, es decir, 8 años después del concilio de Jerusalén. Él hace un resumen, claro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y escribe este documento para corregir y afirmar la deficiencia de los judaizantes. No tengo que decir en capítulo 1, verso 8. Estoy maravillado, a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos que pervierten el evangelio de Cristo? Bueno, hay muchos hoy en día ministerios que venden los milagros, que si no das tanta cantidad usted no es salvo y no puedes tener el favor de Dios. Y entonces han convertido el evangelio en un mercadeo. Ese es otro evangelio. Vendiendo milagros y favores de Dios. Ese es otro evangelio. Bloqueando la libertad y la plenitud del Espíritu. Ese es otro evangelio. Forrado con el sello denominacional, porque así no se hace, ese es otro evangelio. A mí me han dicho, hermano, las doctrinas bautistas. No hay doctrinas bautistas. Y lo repito, no existen doctrinas bautistas. Las doctrinas son bíblicas, los principios son bautistas. Es distinto. Es que no me suena como bautista, es que no tengo que sonar como bautista. Porque donde tú pones 3 bautistas juntos, hay 5 opiniones. Una vez a un hermano, vamos a visitar, pastor, el hermano fulano está en un hospital muy delicado, lo vamos a operar de un bypass, un marcapaso, un arteria. Entonces lo único que encontré que me podía acompañar era un hermano así un poco hipertenso, ¿sí? Y yo le decía, mira hermano, vamos a visitar a este hermano, quiero que se mantenga callado, no opine, no diga nada. Sí, hermano. Bueno. Y cuando estoy ahí con el hermano, ¿y por qué está usted aquí? Dice, hermano, me van a operar del corazón. Y se han muerto muchos de eso, ¿verdad? El hermano que está en la cama nomás me mira así. ¿A qué traes? ¿Me han entendido lo que he querido comunicar en esta mañana?
que no es con leyes, no es con formato, no es con, es con la gracia de Dios. La gracia de Dios. Así es. En uno de mis pastorados, después de esa experiencia, en uno de mis pastorados, estando yo muy joven, todavía estoy joven, pero bueno, más joven, me dicen, pastor, yo llegué a esa iglesia, me nombran como pastor, pero antes de que yo llegara, me asignaron una tarea, yo no sabía, que los jóvenes de la iglesia tenían que ir al campamento de verano. Y como la iglesia no tenía pastor, iban a esperar que llegara el pastor para que él hiciera los arreglos. Y yo llegué. Y me dijeron, pastor, este verano le toca a usted llevar a los jóvenes al campamento. ¿Así? ¿No? Pero a los campamentos hay que registrarse con tiempo, porque los cupos se llenan. Y me dieron el nombre. ¿Cuál es el número del campamento? Dame. Y yo llamé, pero me equivoqué. En vez de llamar a un campamento, yo llamé a un cementerio. Eso sucedió en Huescovina. Así que estoy ahí con la bocina. Buenos días, buenos días. Oiga, señor, ¿están ustedes abiertos en la semana de julio del tal al tal? Sí, qué bueno, dije yo. Qué bueno. ¿Y cree usted que pudiera recibir un grupo de 37? Estoy pensando en todo. Me dice, no hay ningún problema. Entonces le digo, oiga, pero estos jóvenes que van, los padres son muy estrictos. Tienen que estar todos en un mismo lugar. Me dice, tenemos lugares comunes. Bueno, qué bien, vamos bien, vamos bien. Oiga, le digo, ¿y de noche podemos hacer fogata? Yo creo que ahí cuando el tipo comienza, dice, bueno, eso no es usual aquí, me dice, estoy hablando en inglés. Pero dado el número del grupo, podemos hacer algunos arreglos. Luego le digo, oiga, ¿está usted seguro que nos podemos quedar la semana entera ahí? Me dice, es que aquí los que vienen no saben. ¿Sí? Yo iba a sepultar a todos los jóvenes de la iglesia, porque así se hacía. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Vivir en Cristo, hermano, vivir en Cristo es comunicar el Evangelio, pero no por ley, sino en gracia. Y no complicar el proceso que ahora tiene que hacer esto, que ahora tiene que arrepentirte, que ahora tiene que convertirte y que ahora tiene que confesar. No, cree que Cristo murió y resucitó, el resto lo hace el Señor. No, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera porque nosotros queremos convertir a las personas. ¿No? Es que no me agrada, yo lo voy a convertir. ¿Entienden lo mismo? Vivir en la gracia, hermanos, es ir a casa con plenitud, es ir al trabajo con plenitud, es funcionar durante la semana sin estar condenándote a tu conciencia. Es que ayer no oré con razón, hoy estoy muy mal. No, el Señor ya llevó toda la carga por ti. Gloria a Dios. Como hay un tiempo limitado, como complemento a esto, yo les sugiero lean capítulo 9 y 10 de la Epístola a los Hebreos y subrayen la palabra, la frase, una sola vez, una vez para siempre, una sola vez, una ofrenda. Subrayen eso para que vean que en la cruz del Calvario se ofreció un solo sacrificio por siempre, por la eternidad, para salvarnos por la eternidad. Amén. ¿Sí lo crees? Amén. Amén. Bueno, como tengo que concluir Hechos 15, me falta una parte, la conclusión del concilio. Verso 22 al 28. Si no traen Hechos 15, hay dos conclusiones. Una corregida que se modificó con la segunda conclusión. No traen Hechos 15.
Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿No les suena esto de nuevo a ley? Esos son los apóstoles ahora. ¿Qué no acabamos de discutir que esto no es de ley, sino de gracia? Bueno, Pablo, vaya, se le escriba esto y esto. Alguien en la reunión ha dicho, oye, pues estamos de nuevo cometiendo el mismo error. Y noten que hay una revisión en versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Noten ahora, ya no son los apóstoles, ni los ancianos, ni los discípulos, ni los fariseos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Miren lo que ahora dicen. Es lo mismo, pero con una nota diferente, no una nota legalista. Que os abstengáis de lo sacrificado ahí, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora noten el comentario. De las cuales cosas, si os guardareis, noten el adjetivo. Bien haréis. Bien, no dice mejor o peor. Bien haréis. Esto es en gracia. Hermano, si me como una morcilla me condeno. A lo mejor te ahogas, pero bueno. Y cosas así, ¿sí? Y que si esto y que si aquello, esto todavía están indecisos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto no es de ley. Esto es vivir en gracia. Yo no sé si Dios te habrá hablado esta mañana de que empieces a vivir en la gracia de Dios. En la gracia. Gracia no nos hace responsables, ¿no? Gracia nos coloca en el lugar correcto de ver el plan de Dios. Cómo Dios opera. Pablo, siendo apóstol, pidió 3 veces al Señor: quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Qué dice el Señor? Bástate de gracia. Amén. Y es que si no oramos, hermano, el Señor nos sana. ¿Le vamos a doblar el brazo a Dios? Y es que si usted, hermano, da, el Señor le multiplica. Es un negocio. Si usted da 10, el Señor le da 100. Oye, yo doy 1000 para que me dé 10,000. Y ese es el sistema. Y es que si da, el Señor te... un negociazo tremendo, ¿no? Sí. No, esto es en gracia, no es en ley. Y yo doy en gratitud, y si el Señor me da más, amén, gloria a Dios. Así es. Oye, ¿cuánto diste la semana pasada? Lo siento. Y ya te lo duplicó el Señor. Y luego esos que algunos, ¿verdad?, que juegan a lotería. Y uno le dice al otro: oye, jugar lotería es bíblico. Claro que sí. Salmo dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no te llegarán. La gente anda buscando por todas partes. No sabe. Esto tampoco es de psicología, no, hermano. Esto hay que hacerlo con mucha psicología. Hay que saber decir las cosas. Sí. Romper con las tradiciones quiere decirla con psicología, con tacto. Este hombre de negocio se va a Europa, y allá cuando está por Francia le llama a su esposa: hola cariño, ¿cómo estás? Yo estoy aquí en París. Y ella dice: todo bien, nomás que tu gato se murió. El hombre tenía un gato de mascota. Tu gato se murió. ¿Cómo me has dicho eso a esta hora? Me has arruinado mi viaje. Debes usar
poco más de tacto, psicología al hablar. Cuando te hubiera llamado de Francia, me hubiera dicho, tu gato está en el techo. Cuando te hubiera llamado de Inglaterra, me hubiera dicho, el gato resbaló del techo. Y ya que estuviera en casa, me hubiera dicho, el gato murió. Aprende a decir las cosas con tacto. No se dice la verdad tan cruel así. Cambiando un poco la conversación. ¿Cómo está mi madre? Tu madre está en el techo. No lo digas. No lo digas. La verdad no cambia. En conclusión, gracias por la paciencia de todos ustedes. Les invito a vivir en la gracia de Dios, a proclamar la gracia, el mensaje de la gracia, no de mandatos, no de tradiciones, no de opiniones, la gracia de Dios. A la tarde voy a hacer algo muy que no estoy acostumbrado a hacer. Le voy a presentar una conferencia basada en Juan 5, una ponencia teológica que va a resolver algunas dudas sobre quién es Jesucristo. Buenas noches, mis hermanos. Es un placer nuevamente estar entre ustedes y poder compartir nuevamente el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo es que surgieron las doctrinas bíblicas? Porque no teníamos en el primer siglo un tratado de teología sistemática. Calvino escribió en el 1560 sus institutos de la religión, que posteriormente se organizaron en forma sistemática. No teníamos la teología de Strong, la de Parkinson, no teníamos a mano la teología de Wright o de William Schaeffer. ¿Cómo es que surgieron las doctrinas? Porque originalmente, en el primer siglo, como les decía en la mañana, la iglesia cristiana no tenía Biblia. Gutenberg todavía no había inventado la imprenta, eso vino después, 1465 en Alemania, siendo el primer libro que se imprime fue la Biblia. Entonces, ¿cómo surgieron las doctrinas? Originalmente la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Las sociedades bíblicas añadieron para que nosotros fácilmente pudiéramos encontrar un pasaje de las Escrituras. Los títulos que tenemos en nuestras Biblias, en el encabezado, por ejemplo, Génesis, ese título no es inspirado. Éxodo no es inspirado, no es parte del texto hebreo original. Fueron los títulos que le dieron los traductores de la versión de los 70 en Alejandría por 70 eruditos hebreos cuando tradujeron del hebreo al griego. Y entonces en Génesis encontraron que 11 veces aparece la palabra principio, inicio. Entonces dijeron en griego, esto quiere decir Génesis, por eso el libro de Génesis, de los principios. Pero no fue así originalmente. ¿Cómo surge la doctrina? Por eso han invadido nuestras iglesias costumbres, como les decía en la mañana, tradiciones de secretismo. ¿Es así? No, no es así. Rumores no verificados con la autoridad de las Escrituras. Si decimos que las Escrituras es la autoridad de fe y conducta, entonces debemos estudiar las Escrituras en la gracia de Dios. No teníamos teología sistemática en el primer siglo. No existe una Biblia, un texto del Nuevo Testamento
a fin del segundo siglo, el canon Muratori. Y luego, con la ayuda de los eruditos teólogos, se fue organizando y formando hasta que se asume el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, es decir, la regla de medidas, eso quiere decir canon, por el cual ciertos libros eran aprobados como de inspiración y de autoridad apostólica, porque hubieron muchos escritos, los pseudoepígrafos, las escrituras falsas, apócrifas. Tenemos que regresar a la base, porque hay muchas cosas que hemos asumido y que no son ciertas. Con eso en mente, yo quisiera decirle a ustedes que en el cuarto siglo, en el año 325, para ser preciso, hubo la necesidad de una convocatoria de un concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, con la presencia del Papa Silvestre y la autorización del emperador Constantino, para que se revisaran las escrituras, porque había un hombre necio llamado Arrio que negaba la divinidad de Jesucristo. Arrio decía que Jesucristo no era divino, que era un ser creado, el primero de la creación, pero que no era Dios, no era divino. En ese concilio 325 de Nicea, y para que nos ubiquemos geográficamente, Nicea es hoy en día la ciudad en Turquía que se llama Izmir. Allí se reúne el concilio, los maestros y teólogos de la iglesia, y condenan la herejía de Arrio y afirman con los textos que se tienen a mano la divinidad de Jesucristo. Y toda la discusión giraba en torno a un diptongo o un triptongo. ¿Qué les parece? Y no sé si confundo a alguien, pero yo asumo que hemos estudiado algo de gramática española, ¿verdad que sí? Diptongo, triptongo. Un diptongo, por aquello de repaso, es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil. Y un triptongo es la unión de dos vocales fuertes o débiles con una débil o fuerte. Usted dirá, ¿y para eso nos reunieron, para estudiar gramática? Si era la materia que yo más aborrecía, pues hermano, mientras estudie la Biblia, vas a tener o vas a aprender gramática. Así que, Concilio de Nicea afirma la divinidad de Jesucristo. Posterior a esto viene el primer concilio de Constantinopla, con la presencia del Papa Dámaso, donde afirman el credo niceno que hemos dicho muchas veces: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan de ese credo? Ese es ese concilio. Y posterior a esto, en el 431, otro concilio de Éfeso, donde se condena la herejía de Néstor, que decía que en Jesucristo no había dos humanidades o dos naturalezas, una humana y una divina. No podía ser. Néstor negaba la doble naturaleza de Jesús. Así que en el correr y el transcurso de la iglesia cristiana se fueron desarrollando y afirmando las doctrinas a la luz de las escrituras, pero en medio de debates teológicos. Por ejemplo, en nuestras iglesias bautistas, y no vengo aquí a reclamar, solamente estoy afirmando, habiendo sido yo pastor bautista, hablamos del bautismo. Los nuevos creyentes, antes de bautizarlos, tienen que pasar por 17 o 10 o 15 clases pre-bautismo.
porque si no, no pueden ser bautizados. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Quién lo dijo? ¿Quién y dónde dice la Biblia que hay que darle 10 clases, 10 lecciones pre-bautismo? El día de Pentecostés 3,000 se entregaron y ese día fueron bautizados 3,000. ¿Cómo lo hicieron si no había bautisterio? No sé, aparece el texto. El etíope eunuco pidió ser bautizado cuando creyó. No, necesita pasar por el encargado de educación cristiana 16 lecciones de bautismo. No, es que todavía usted no tiene un buen testimonio. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No, es que todavía no parece ser creyente. ¿Y a quién me le debo parecer yo? ¿A usted o aquí? Entonces, todos esos tabúes, porque le llamo tabúes, se están grabando para que salga bien. Esos son conceptos retrógrados. No tienen sentido en las escrituras, porque en las escrituras, siempre que alguien cree, se bautiza. ¿Qué es lo único que impide que una persona pueda ser bautizada? Que no crea. Pero no es que viniste vestido de rojo, no se bautiza. No, que tiene que venir vestido de blanco para bautizar. ¿Dónde dice eso? Ya más o menos tienen una idea de dónde le dan tanta paja y tanto ropaje falso que se nos coló en las iglesias. Y luego llegan los pastores a una iglesia fresquecito con visión. Y entonces le dicen, pastor, aquí la puerta se abre de izquierda a derecha, nunca de derecha a izquierda. No. El timbre no se toca, pastor, sino a partir de las 9 de la mañana. No, pastor, la llamada, por favor. Y esto, y aquello, y lo otro. Y aquí se tiene que caminar de esta manera. Y no se puede hacer esto y aquello. Una serie de, ¿se acuerdan de mañana? Legalismo. Bueno, bastante sobre eso, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí. ¿Hay algún enojado? No. Qué bueno. Porque yo sí estoy enojado. Abran conmigo sus Biblias en Juan capítulo 5. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, pero dado la magnitud del tema, voy a tratar de presentarle un aspecto técnico de este capítulo, ¿sí? Para que se entienda y no digan que no le dije. Juan capítulo 5, ¿sí? Amén. Hermano, con permiso voy a usar su Biblia de público. Sí, tiene mejor letra que la mía. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 registra el tercer milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. El primero aparece en capítulo 2, agua en vino. El segundo milagro aparece en capítulo 4, la sanidad del Hijo del Hombre noble a distancia. Y el tercero es la sanidad del paralítico de Betesda, que tiene 38 años esperando que un ángel entre en un lugar, agite el agua y a ver si lo sanaba. Jesús lo sana. Y a raíz de ese milagro, de esa sanidad, verso 19, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual. Subrayen, si tienen costumbre de tomar anotaciones, la palabra igual a Dios. Los judíos entendieron que Jesucristo no era uno parecido a Dios. No era uno más o menos que hablaba como Dios, sino que era igual a Dios. Entonces, en el concilio de Nicea se concentran en una frase que divide la comunidad eclesiástica teológica de aquellos días. Noten ustedes en capítulo 5, capítulo 5 de Juan.
versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace. Noten esa frase, el Hijo igualmente, esa es la frase. Los teólogos tomaron los pergaminos griegos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Examinaron la construcción gramatical igualmente, y no lo quiero confundir con términos ni presumir. La palabra es homousía. Tenemos homofobia, tenemos homosexuales también, de lo mismo, es la misma raíz, homousía. Igualmente, de la misma sustancia, no de sustancia parecida, sino de la misma exacta sustancia. Pero Agrio decía que en esta construcción no era un diptongo, sino un triptongo, es decir, que la divinidad se iba a definir basada en un triptongo. Cuando el texto y otros textos paralelos a esto declaran la divinidad de Jesucristo. Entonces, para desarrollar este pasaje, déjenme darle algunos tips. Decimos, a mí ya el lenguaje español se me está olvidando. Tengo que regresar más a Tofino para eso, ¿no? Y comer una buena comida como la que me llevó el hermano Chuy y la que me lleva el hermano Paco y Garrambide. Bueno, ahí recupero el idioma instantáneo. Vean conmigo en el verso 19 una conjunción de argumentos. Se repite 5 veces. Verso 19 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces aquí viene la primera. ¿Por qué? Verso 19, ¿por qué? Verso 20, ¿por qué? Verso 21, ¿por qué? Verso 22, ¿por qué? Verso 26, ¿por qué? Cristo está hablando. Y cuando él usa esta conjunción, lo que está diciendo, en efecto, en el concilio de Nicea, estudiaron este pasaje minuciosamente, con lupa, en el debate entre los teólogos de la iglesia. Verso 19, quiero que noten, ahora una conjunción no de argumentos, sino de comparación. Verso 19, también, la que vimos hace rato, también. Verso 21, también. Verso 26, también. Verso 27, también. Esas palabras no están ahí por repetición, porque le sobró tinta al escritor inspirado. Son palabras específicamente pronunciadas de los labios de Jesús para establecer su autoridad y demostrar quién es Él realmente. En verso 19 otra vez la palabra igualmente. En verso 23 y 26 utiliza un participio de comparación con intensidad en el texto original, y es el participio como. Verso 23, para que todos honren al Hijo como se traduce con la misma intensidad. Y los oyentes de Jesús estaban entendiendo claramente lo que él estaba comunicando. Así que nuestra cristología, es decir, la doctrina que trata de Cristo, no la inventaron los bautistas, ni los pentecostales, ni los nazarenos, ni los metodistas, ni los de la Asamblea de Dios. Es una doctrina y enseñanza claramente establecida por el mismo Señor Jesucristo a través de las Escrituras.
Por eso, cuando hablamos de Cristo y nuestra fe en Él y la seguridad que Él nos da en virtud de quién es Él, no tengo que estar amedrentado y con temor, ¿seré o no seré? Si no voy el miércoles, ya no soy. Y si no canto el himno, ¿seré o no seré? Con esa duda, ese tambaleo. Si vamos a tener éxito hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, no es por lo que yo haga, por lo que tú hagas, y a ver qué hago para ver si me gano el favor de Dios. No, 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 no. Es en virtud de quién es Jesucristo y su gracia redentora. Entonces, este pasaje está saturado de términos gramaticalmente que nos invitan a hacer un estudio mucho más serio, más digerible, de cómo el texto sagrado habla y expone acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy yo seguro que el día que muera? ¿Por qué estoy yo seguro? ¿Qué seguridad tengo yo? Una sola. La que se me dio por plena gracia, por pura gracia, a través de la fe en Jesucristo. Si crees tú que vas al cielo porque diezmo y no paré de diezmar, porque canto y no paré de cantar, porque evangelizo y no paré de evangelizar, me voy a ir al cielo, estoy muy equivocado. Se cuenta una historia, no me consta a mí, pero más o menos nos ilustra que un diácono de la iglesia bautista de Dallas, con Cristina, se encuentra con un diácono de una de las iglesias católicas ahí de al lado, y cruzando con Cristina se topa uno con el otro. Entonces el diácono le pregunta, el líder de la iglesia católica le pregunta al diácono bautista: oye, ¿qué ustedes hacen en la primera iglesia bautista? Nosotros cantamos, adoramos y confesamos nuestros pecados a Dios. ¿Oh, sí? ¿Y ustedes qué hacen allí en la iglesia católica? Nosotros también cantamos, adoramos, pero confesamos nuestros pecados al obispo. El obispo se lo confiesa a Monseñor, Monseñor se lo confiesa al cardenal y el cardenal se lo confiesa al Papa. Muy bien. ¿Y el Papa qué hace? No, él se lo confiesa directamente a Cristo. Ah, el Papa es bautista. ¿Sí? Traemos fórmula, traemos cosas y que no tienen sentido. Yo quiero dejar con ustedes en esta noche 5 verdades que Cristo revela por sí mismo de su autoridad como Dios, igual a Dios, coeterno con Dios, de la misma sustancia, ni más ni menos que Dios. Otra cosa, no hemos entendido todavía lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de la Trinidad. La Trinidad, que son 3 en 1 o 1 en 3, y todavía están con eso. Y oímos oraciones: Jesús bendito, tú que eres el Espíritu. No, ya hubo cortocircuito. Jesús no es el Espíritu. Padre Santo, tú que eres el Hijo. No, el Padre no es el Hijo. Oh Hijo, tú que eres mi Padre. No, tampoco es el Hijo tu Padre. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero, que ha coexistido y se ha manifestado, revelado en 3 personas: la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas, no iguales. La persona del Hijo no es igual a la persona del Padre, pero es el mismo Dios. La persona del Hijo no es la persona del Espíritu Santo, pero son iguales, es el mismo Dios. Distintas personas, con funciones específicas de la vida.
Y todavía estamos batallando otra vez a ver si entendemos la Trinidad, la divinidad de Jesús, las obras poderosas de Dios. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que hemos aprendido, escúchenme mis queridos hermanos con amor, lo único que hemos estudiado de la Biblia es la revista de la escuela dominicana. No vamos más allá de la profundidad de las escrituras que liberan. ¿Sí? Nos hemos alimentado comprando revistitas en la librería. Uno va a la librería moderna. 7 pasos para alcanzar plenitud. 5 pasos para hacer esto. 9 pasos, y es todo lo que aprendemos, pasos. Entonces nos sometemos otra vez al legalismo, según la orientación del Escritor. Legalismo. Un creyente verdadero es uno que no va al cielo. Usted es creyente y va al cielo, es mundano. Usted es creyente y hace esto, mundano. Le ponemos la etiqueta. Porque todo lo que hemos aprendido es el no. Lo que no debemos hacer. En vez de andar en la plenitud de la gracia de Jesucristo, que nos asegura quién es Él. 5 cosas. Veamos rápidamente, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. La primera, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, esta es la doble fórmula hebrea o hebraica de afirmar, es amén, amén. Juan, el escritor inspirado, es el experto siempre en registrar el doble amén en los discursos de Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí viene. Porque todo, noten, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo a 3/4 de distancia. No, igualmente. Primera seguridad de nuestra fe en Cristo. Jesús todo lo hace igualmente. No alguna cosa, todo. En la mañana, en la noche, o en el día, o durante el día, caminamos en esa gracia maravillosa en Jesús. La gracia que nos salva, la gracia que nos salvó, la gracia de Dios que me salvó del pasado, me salvó del presente y me salvó del futuro. De otra manera no es gracia. ¿Usted cree eso? Que cuando el Señor salvó y nos salvó de lo que éramos en el pasado, de lo que hacemos en el presente y de lo que haremos o pudiéramos hacer en el futuro. ¿Usted cree eso? Sí. Ay, entonces, hermano, eso es como una licencia para pecar. Estás equivocado. Es que yo no fui el que escribí la Biblia. Dios lo declara y yo lo creo por su gracia. Esa es la seguridad. ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando yo creí en Él y acepté su salvación por gracia, Él me asegura que Él hace todo igual, idénticamente que Dios el Padre. Ni más ni menos. Es tener esa seguridad. No es un Cristo histórico, un Cristo definido y desfigurado en algunos textos de teología. No. El Hijo de Dios todo lo hace igualmente. No tiene limitantes. No hay limitantes. Versículo, segunda cosa, verso 21. Porque, otra vez, noten, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, noten cómo, con la misma intensidad, así también, idénticamente, el Hijo a los que quiere da vida. Segunda evidencia en este discurso de Jesús, el Señor da vida idénticamente.
da vida, imparte vida. Vida, nos da vida. Ese es Jesús. Ese es el Cristo en que hemos creído y que hemos recibido y que me da gracia plena en su gracia para vivir en libertad, para vivir sin temores, para vivir sin estarme siempre acusando y cada semana arrodillado y pidiendo perdón y confesando. Ya lo hizo Él una vez por todas. Y ahí vamos con el tape, la misma grabación. Señor, te confieso. Y Señor, me arrepiento. Ya me lo dijiste hace 2 horas. Y Señor, te confieso. Ya me lo dijiste ayer. Señor, y perdóname. Ya te perdoné antes, durante y después. Esa manía religiosa de atar y de manipular. Hermana, arrepiéntase, porque si no, quién sabe si alcanza el cielo. Y usted, hermano, arrepiéntese, si no, quién sabe. Y un hermano dice, ay, si cuando el Señor venga te encuentra dormido en la cama, nada, me encontrará descansando. Qué bien, estaré en reposo. Porque si el Señor viene esta noche y a usted lo encuentra ya en el cine, usted se va a quedar viendo la película. No, me voy con todo y película. Lo que quiero comunicar, hermanos, que este evangelio glorioso de la gracia de Dios no es asunto de caprichitos y de estado de humor de personas forradas de religiosidad y que siempre están señalando y manipulando y controlando y no dejan al creyente florecer y vivir en plenitud de gracia. Ese es el problema. Cristo aquí está hablando con autoridad. Después de haber hecho un milagro, los judíos están enojados. Lo acechamos y lo matamos. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces idénticamente a Dios. Es que soy Dios. Le voy a dar 5 evidencias y le menciona. Verso 19, todo lo hago. Verso 21, doy vida a todo. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién, al Hijo. El Hijo juzga, también es juez. Idénticamente. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es mi Salvador, que todo lo hace, que da vida, que juzga todo. En Él he creído, en su gracia plena, que me salva sin yo tener que pagar ni hacer teatro de religiosidad. Yo conocí un hermano que decía que cuando iba allá en Estados Unidos a Walmart, se robaba las planchas y luego se persignaba después de robar. ¿Sí? Para que no lo vieran. Gente con religiosidad. Este mensaje hay que proclamarlo. Libera, libera, libera. Y hay personas que dicen, hermano, yo no sabía eso. ¿Y por qué no? Si yo tengo 25 años en mi iglesia y más estaba enseñando en la escuela dominical. Sin gracia. Sin conocer y experimentar la gracia de Dios. Escuchen, mis hermanos, yo sé que va a ser difícil que me vuelvan a invitar, pero bueno. Esta noche, cuando regresen a su casa, solamente allí donde esté, Señor, gracias por tu gracia. Gracias, me abandono a tu gracia redentora. Mi vida depende de tu gracia, no tengo que hacer más teatro. Y no es cierto, había una persona que todos los domingos, antes del culto, se acercaba al pastor, decía, pastor, ore por mí, porque tengo un problema tan grande que yo lo comparo como a una araña, una telaraña. Y el pastor ahí, de buena bondad, vamos a orar, hermano, Señor, guarda este hermano. Y esto semana tras semana tras semana.
Hasta que un día el pastor se cansó y vino. Quiero que ore por mí porque la araña se está haciendo más grande. El pastor oró, está bien, Señor, en este momento te pido que mates la araña. Se enojó y no vio. Sí, esa era una excusa, una excusa. Ah, y aquellos que llegan con el pastor muy sabio. Pastor, ¿usted qué opina de una persona que hace esto y esto y esto y esto y esto? Y el pastor con buena fe dice, me parece que esto está mal, y de repente comienza el tipo a cambiar de colores porque se usan camuflaje. Hablan de que una persona que conozco es así, así. No es ninguna persona, eres tú. En vez de andar con esas cosas, miren, porque yo también he hecho mi teatrito, ¿no? Se lo digo por experiencia. Es abrir el texto de la Escritura. Señor, vivo en gracia, conozco tu gracia, te agradezco, perdonaste mi pasado, mi presente y aún el futuro, y estoy seguro en ti. Y no hay nada, ya como dice el Romano, nada, absolutamente nada que me puede separar o nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Amén. No hay nada que nos puede separar, nada. Porque cuando Cristo en la cruz pagó por nuestro pecado, usó un término de contabilidad. Cancelado ese es estar. Término de contabilidad. Borrada la cuenta. Pagado el precio. ¿Por qué entonces me voy a someter yo a esclavitud y vivir atado de que ahora no tengo yo que no, porque no es así, porque si es así, hermano, pues está muy débil. Hermano, yo que tú me pongo en ayuno y yo que usted dobla la rodilla. No. Algunos doblan la rodilla, pero no doblan el corazón. Cuando hemos creído en Cristo, es más que un personaje histórico, es el Hijo de Dios, quien aquí él mismo se autodescribe. Cuarto argumento, versículo 23. Porque, versículo 23, para que todos honren, esa palabra honrar, es una palabra de joyería. La palabra es timé. Si tiene un léxico, busque el estudio. Es la misma palabra que usa Pablo en Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Timo. Es aquilata. Valora. El más alto valor. Cuarto argumento, dice, verso 23. Para que todos aquilaten, valoren al Hijo con la misma intensidad con que valoran y aquilatan al Padre. El que no valora y aquilata al Hijo, no valora ni aquilata al que le envió. ¿Está claro? Sí. Y para cerrar con broche de oro, el Señor en verso 26 le presenta el quinto argumento. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también con la misma forma, con el mismo grado, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo no fue creado por Dios. El Hijo de Dios no fue creado. El Hijo de Dios es tan eterno, coexistente con el Padre y el Espíritu Santo. Él es antes del principio de Génesis 1:1. Siempre ha estado en control de su creación. Un texto más, no sea que se nos vaya el tiempo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreos describe siete características
del Hijo de Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el original no hay una preposición por, sino en Hijo, a quien constituyó, noten los títulos, heredero de todo. Número 2, y por quien asimismo hizo el universo, creador. Verso 3, el cual siendo el resplandor, la palabra es el brillo fulgente de su gloria. Y la imagen, aquí la palabra imagen es la palabra carácter, la copia exacta, idéntica de su sustancia, es decir, de su ser. Y quien sustenta todas las cosas es sustentador con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es purificador, por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es rey. Se sentó a la diestra. ¿Se acuerdan ustedes que 2 discípulos disputaban con Jesús? Señor, cuando estemos en tu reino, yo quiero sentarme a tu derecha. Está difícil, ese discípulo no puede ocupar. Y otra cosa, pero en ese lugar no te puedes sentar. Qué atrevidos los discípulos, ¿no? Yo a la derecha y él a la izquierda, tampoco. Ese es Jesús, ese es nuestro Cristo. Cuando usted se encuentra en dificultad, recuerde quién es Jesucristo, quién es su Señor, quién es su Salvador. Él es más que suficiente en gracia de llevarnos, de solucionar nuestros problemas, porque Él está más consciente hoy que cada uno de nosotros. Por esa fe, por haber conocido quién es Jesucristo, no solamente en los debates históricos de la iglesia, los primeros, el siglo 2 y 3 de la iglesia cristiana, se conocen en los tratados de historia eclesiástica la época sombría, porque es la época de los grandes debates y la introducción de herejías en el seno de la iglesia. Y hoy en día han entrado otras herejías. Se venden milagros, se venden piedras del Jordán, tabla de madera del Líbano, y se vende esto y se vende aquello. Y si quieres un milagro, dame tanto, y deposita tanto, y ofrenda tanto. Y todavía la gente, óigame, le da para el milagro, comprando las bendiciones de Dios. Y se introducen en las iglesias de una manera sutil, haciendo todo este desorden que vemos. Brincoteo, alaridos y tantas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo, sereno, firme, estable, dueño de sí mismo, Señor de señores, Dios de Dios, poderoso, lo tenemos en nuestra vida. Y yo no tengo que andar buscando verdades, ya conozco la verdad. No tengo que andar buscando para ver si conozco, no, ya conozco la verdad. Ahora, si no la conoces, yo te sugiero, ríndete a la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Amén. Concluyo, pastor. Esta ilustración histórica siempre me ha conmovido a mí, porque sucedió, es real, fue real. El hermano que dirige la música, ¿dónde está el hermano? Ok, gracias, ya lo vi.
Hay un himno, que no es un álbum, escrito por el señor Espáforo, tal como soy, Horacio Espáforo, tal como soy de pecador. ¿Cuál es la historia de Horacio Espáforo? Era un hombre de mucho dinero, una posición, era un negociante brillante en Chicago. Era íntimo amigo del evangelista Dwight Moody en Chicago. Cuando el incendio de Chicago, el famoso incendio, perdió todos sus negocios, barrió el incendio. Entonces alguien le dio un consejo a Moody, a Horacio Espáforo. En medio de esta situación, él decidió, toma un tiempo prudente para que reflexiones. Y él decidió mandar a sus 3 hijas de viaje a Europa en un buque. Moody estaba predicando una campaña en Inglaterra. Y Moody le escribe, le manda un, telégrafo y le dice, ven, acompáñame, porque sabía la tragedia del incendio de Chicago. Cuando el buque iba en camino, naufragó con sus 3 hijas. Había perdido todo. Se veía miserable económicamente. Sus 3 hijas ahogadas. Moody le dice, ven conmigo. Y cuando va en el buque, al encuentro de Moody, le dice al capitán, más o menos por aquí naufragó el buque con sus hijas. Y ese hombre, en vez de llorar, en vez de renegar, en vez de blasfemar, compuso este poema, que luego se convirtió en himno. De paz inundada, y senda y esté, o cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea directa. Entonces dijo, estoy bien con mi Dios. Amén. En medio de la tragedia, en medio de la crisis, en medio de la decepción religiosa, no hay nada más hermoso que tener la seguridad de la gracia del Señor. ¿Me entendiste? Como un hombre de repente se le viene el mundo abajo, pero se puede sostener la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, pastor. Gracias por esto.